encantados. La convocatoria realmente fue muy buena, 200 largos inscriptos, ahora somos 96, calculo que nos vamos a ir sumando. Creo que este es un tema sumamente importante, ya que la ley de gestión integral de plaguicidas en toda la provincia de La Pampa ha sido aprobada, resta su reglamentación. Dentro de esa ley hay un capítulo que es importante, que es el de la receta agronómica. Creo que eso es sumamente importante. Vamos bien encaminados hacia lo que es las buenas prácticas agrícolas. Y creo que esto enaltece un poco más nuestra profesión. Es fundamental que esto esté dando vueltas y que funcione, sobre todo que funcione. Y por eso este taller es muy importante, porque ya hay 2 provincias donde se está utilizando y nos encantaría escuchar las experiencias y si hubo algunos problemas, cómo poder solucionar. O sea, crecer en función de la experiencia de otros que ya están funcionando con esto. No quiero ser mucho más largo ni aburrido, tenemos por delante 3 exposiciones, así que bueno, los dejo en manos de los expositores. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por las palabras, Marcelo. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a Eugenia Mañasco. Eugenia es abogada, responsable del componente en marco normativo y políticas públicas del área de ambiente y unidad de investigación de desarrollo de ACREA desde el año 2010, donde trabaja como asesora legal, ambiental y participa de trabajo de investigación y consultoría. Así que bueno, nos parece muy bueno tener este auditor en el auditorio, esta persona que nos explique las partes legales de las recetas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Eugenia, ¿está ¿Sí, por ahí? me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, les voy a compartir... Se escucha bajito. A ver. ¿Escuchan mejor? Sí. Bueno. Voy a estar compartiéndoles la pantalla. Obviamente que preguntas, los términos son jurídicos, vamos a ver las implicancias legales por el uso de fitosanitarios, y por ende hay que hacer un recorrido por normas y también cuestiones jurídicas, así que cualquier pregunta me la hacen. Para ver la responsabilidad sobre la responsabilidad que puede caber al ingeniero agrónomo, al productor, al aplicador por el tema del uso de agroquímicos, no hay una sola norma que pueda decirles, bueno, tienen que cumplir con esta norma, entonces se salvaguardan de responsabilidad, porque más allá de las normas que hay sobre fitosanitarios o sobre aplicación, como esta nueva ley ahora de La Pampa, hay normas en todos los niveles, en lo que es nacional, provincial y municipal, que están vinculadas al agro, pero también hay otras normas que son ambientales y que es necesario observar, digamos. Entonces, lo que planteo en la presentación son cada uno de estos puntos para que ustedes puedan llegar a entender por dónde puede venir la responsabilidad, porque no hacer receta fitosanitaria puede implicar un tipo de responsabilidad, una sanción, una infracción administrativa, pero también puede abrir otras cuestiones civiles y penales, y hay otras cuestiones también vinculadas a la práctica de la profesión que hay que observar, no solamente la receta. Entonces quería pintarles un poco el panorama de los casos judiciales que se han dado por esto. Para estructurar eso y para que ustedes lo puedan entender, lo que proponía primero era comentarles el derecho ambiental como regulador de cualquier actividad productiva. Se ha venido dando en las últimas décadas una ambientalización, perdón, voy a poner cronómetro así sé cuánto, que no me pase el tiempo. Se ha venido dando una ambientalización del ordenamiento jurídico, esto es que hay que empezar a analizar todas las normas desde la óptica ambiental. Entonces esto es transversal, hay normas que son sobre la actividad productiva, sobre fitosanitarios, por ejemplo, y hay que empezar a entenderlas en base a principios ambientales.
Después tenemos las normas a nivel nacional, propias de fitosanitarios, provincial, el tema de gestión de envases vacíos de fitosanitarios, que no está dentro de los ámbitos en general de los ministerios de Agricultura, sino de ambiente, las autoridades de aplicaciones, los que están controlando esto es ambiente, a diferencia de las normas de fitosanitarios, y todo esto es lo que voy a intentar explicarles para que vean desde dónde puede venir las distintas responsabilidades por la actividad o por, ya sea como ustedes como matriculados o el productor o aplicador. Entonces, como primer punto, el derecho ambiental como regulador de la actividad productiva. El tema ambiental está en la Constitución Nacional desde la reforma del 94, en un artículo que es el 41, que dice que todos tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Y establece también que corresponde a la nación el dictado de leyes de presupuestos mínimos, estas pautas mínimas. Es decir, el piso, a partir de acá, sobre temas ambientales, regula la nación y después se puede ser más exigente, pero nunca menos. La Constitución también establece que se puede hacer un amparo ambiental cuando se genere un daño o haya riesgo de generar un daño por temas ambientales. Hay otras leyes también nacionales, como son los códigos de fondo, el Código Civil o el Código Penal, que son también traídos para cuando hablamos de la responsabilidad por el uso de productos fitosanitarios. Y estas normas son nacionales, pero son normas de fondo, todo lo que está codificado. Y después están todos los decretos, las resoluciones de las autoridades de aplicación que están reglamentando algunas de estas normas, que ya sean propiamente ambientales o que no sean ambientales, pero que tienen que ser leídas bajo una, o miradas con un lente ambiental, como son, por ejemplo, las de fitosanitarios. Y después se pasa a la normativa provincial y también las ordenanzas municipales. En materia ambiental hay competencia concurrente. ¿Qué significa esto? Que la nación va a dictar estas normas que yo les mencioné antes de presupuestos mínimos ambientales, pero que no es una cuestión ambiental pura, digamos. O sea, hay normas ambientales que son bien productivas, pero que incorporan estos componentes, como por ejemplo el tema de la quema. El tema de las quemas prescriptas es una cuestión bien productiva, pero está como dentro de alguna ley de presupuestos mínimos. El tema de envases vacíos de fitosanitarios está vinculado a la actividad productiva, pero se ha hecho de ello una ley de presupuestos mínimos ambientales que ha facultado bajo esta denominación de ley de presupuestos mínimos que nación regule. Y después las provincias tienen sus normas, y en el caso, por ejemplo, de aplicaciones, vamos a encontrar normas a nivel también municipal. No hay una ley de presupuestos mínimos todavía a nivel nacional, hay varios proyectos, pero sí es un caso en el cual se van a encontrar normas de SENASA, después normas de las provincias sobre aplicaciones, y también algunos municipios que regulan esto. Entonces hay muchas leyes de muchas materias, no solamente vinculadas con lo que es fitosanitarios, que hay que evaluar para analizar esto de la responsabilidad, ¿sí? Y propias de la actividad productiva y las ambientales. Bien. En la normativa nacional están todas las normas de SENASA, que ustedes la conocen bien, y que el incumplimiento de alguna de estas normas genera y puede generar algún tipo de responsabilidad. El uso de productos que no estén registrados o productos que estén prohibidos puede generar una responsabilidad, una sanción administrativa por el incumplimiento de las normas de SENASA, pero también puede llegar a habilitar, y esto nos lo muestran algunos de los fallos, son causas penales, responsabilidad penales bajo una figura de contaminación. Entonces, hay que analizar y tener en cuenta que la jurisprudencia, los jueces ya han considerado que el uso de productos prohibidos es un residuo peligroso. Entonces entra la ley de residuos peligrosos, que es una ley que establece una sanción penal por contaminación al que use residuos peligrosos donde no tendría que, o contamine un curso de agua, por ejemplo, o el suelo. Lo que pasa es que los jueces han dicho que usar un residuo peligroso, usar un producto prohibido o que esté vencido, que es considerado un residuo peligroso, se puede aplicar esta figura penal. Entonces, más allá de las sanciones administrativas, se puede habilitar la vía penal. El límite máximo de residuos, exactamente lo mismo, es una norma administrativa que establece sus sanciones, que hay que, o decir, que se incumplen, se superan, hay una sanción administrativa, pero también habilita otras vías como puede ser la pena.
Hay cuestiones de registros que hay que cumplir, también establecen sanciones administrativas, y después hay otras normas, como la de envases fitosanitarios, que ya les comenté, que también tiene sanciones. Para el caso de incumplimiento, esto más para los productores, los aplicadores, y no para el agrónomo matriculado, y los códigos de fondo que nos están diciendo qué acciones se pueden hacer o qué tipo, en el caso civil, por ejemplo, se puede hacer una medida cautelar o una acción preventiva de daño ante alguna acción que pueda contaminar, o el Código Penal, como ya les comenté antes, esta figura por residuos peligrosos. Entonces, en normativa nacional tenemos todo este paquete vinculado con lo que sea fitosanitarios, y en la normativa provincial, la nueva ley, la ley sobre aplicación, que rige la aplicación, de los productos fitosanitarios en la provincia, establece la exigencia de la receta, tanto para la compra como para la venta. Y yo acá marqué algo porque establece que para el traslado es necesario también tener el remito, tanto la adquisición y la comercialización, pero el traslado también. Y establece distancias de aplicación, zonas lo que nosotros llamamos, o lo que la mayoría de las provincias se llama como zona de exclusión, y la distancia que establece son 3.000 metros para aplicaciones aéreas y 500 para aplicaciones terrestres. ¿Qué implica esto? Y lo vamos a ver después como ejemplos en el tema de la responsabilidad, y acá sí es importante para el ingeniero agrónomo. Cualquier aplicación que se haga dentro de esta zona de exclusión puede ser considerada, o puede iniciarse algún tipo de acción diciendo que es un residuo peligroso, porque porque si bien el agroquímico es una sustancia peligrosa, cuando se usa en una zona en la que no debería usarse, porque no puede usarse por una situación de cuidado al ambiente o sanitaria, entonces pasa a ser considerado como un residuo peligroso. No estoy de acuerdo con esta concepción, lo aclaro, pero tenemos un antecedente de un fallo en Córdoba, así que es el caso del barrio Ituzaingó. Entonces estas son es un ejemplo por el cual no se debe aplicar dentro del área de exclusión, porque más allá de la sanción administrativa por el incumplimiento de la ley provincial, puede caber una sanción o algún tipo de responsabilidad penal, ¿sí? Lo mismo puede pasar cuando hay un caso de deriva, cuando llega el producto a un área donde no tiene que llegar. También puede ser considerado algún caso de contaminación. Y bueno, después se establece un área de amortiguamiento, no lo llama así la ley, pero a partir de los 500 metros se pueden hacer aplicaciones terrestres por otros 2.500, cumpliendo los requisitos que establece la ley. Entonces establece receta y establece también zonas de exclusión o de amortiguamiento, si bien no son llamadas así, las conocemos con este nombre, y establece obligaciones de registros y demás. Importante también, obviamente, contratar todo lo que sea, y esto para los asesores, contratar todo lo que esté dentro del registro, para no tener responsabilidad también el que contrata por haber contratado a alguien que no esté registrado o no está cumpliendo con la norma. Bueno, está la facultad de realizar inspecciones, hay sanciones que acá las menciono, y las responsabilidades que son solidarias en el caso de que la infracción la cometa la persona jurídica, se extiende hacia los socios y los miembros, ¿sí? En materia nacional, les decía, también está la ley de envases vacíos. Acá sí hay una ley de presupuestos mínimos, y esto es un poco lo que comentaba al inicio sobre que hay materia concurrente, competencias concurrentes en materia ambiental. Nación tiene una norma de presupuestos mínimos que establece para la gestión de envases vacíos, con responsabilidad para los distintos actores de la cadena, y las 3 etapas del sistema de gestión. La provincia toma esta ley, la complementa un poquito más, establece estas etapas y suma la posibilidad de disponer en un sitio adicional, que es el centro de acopio primario. Esto ya lo hizo la provincia de Buenos Aires, también incluye una figura más, porque si no era muy complicado crear centros de acopio en cada localidad para que el productor no tenga que llevarlos, y hay 4 centros de acopio en La Pampa de Campo Limpio que están en la web y en el mapa de ellos, y creo que ustedes tienen también algunas campañas itinerantes. En este caso también establece responsabilidades y establece las mismas sanciones, la ley es la misma, está lo de aplicaciones, está lo mismo con envases, y las sanciones son las mismas para el caso de incumplimiento.
Bien, acá yo entro ya en la provincia de Buenos Aires, dando algunos ejemplos de responsabilidad por el uso de agroquímicos, no responsabilidad civil, es responsabilidad administrativa en este caso, el título, después lo corrijo cuando les comparta la presentación. En este caso es una infracción por haber realizado una supuesta aplicación de productos fitosanitarios sin receta fitosanitaria en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo hacen esto? Se hace una inspección, se hizo una inspección en la comercializadora, se pidieron las últimas recetas, o remitos, porque en la provincia de Buenos Aires en la clasificación 3 y 4 se permite la compra con remito, no es necesario receta de compra. Entonces se pidieron los antecedentes de las compras y fueron a los establecimientos o a las empresas que, a las que se les había vendido a pedirles la receta de aplicación de cada uno de esos productos. El tema acá fue que fueron a pedir las recetas 15 días después de la compra, con lo cual, obviamente si reciben algo por el estilo hay que hacer un descargo diciendo que el producto no se usa en la inmediatez de la aplicación, no es que se detectó una aplicación que se estaba haciendo, se paró el mosquito y se le pidió la receta. No fue así en este caso, sino que fueron al establecimiento a pedir la receta y no la tenían porque tenían los productos. Así que se hizo el descargo correspondiente y bueno, está tramitando. Pero es un caso en el cual ellos, consideraron que no se había cumplido lo de receta. Y como estos hay otros tantos, sobre todo también en zonas urbanas, se presentan muchos en el caso de restaurantes o de lugares que hacen desinfecciones urbanas, también pidiéndoles las recetas en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Esto es lo que es la administrativa, o sea, hay una ley que establece una sanción, una infracción, y se incumple y se inicia un proceso administrativo que tramita ante la autoridad de aplicación de cada una de las leyes. En el caso de aplicaciones en la provincia de Buenos Aires es el Ministerio de Asuntos Agrarios, y tramita ahí. Hay otros casos que están vinculados, por ejemplo, a equipos que no estaban dentro de los registros. Entonces, si paran un equipo, no están registrados, se les hace también una multa. En el tema de la responsabilidad civil por el uso de agroquímicos, la herramienta, el documento legal que se va a estar utilizando principalmente es el Código Civil. Entonces, y el Código Civil establece, y hay otras normas también, determinados métodos o procedimientos para iniciar acciones de manera preventiva. Cuando se habla de la responsabilidad civil, la nueva concepción de la responsabilidad civil en materia, sobre todo ambiental, tiene tres áreas. La primera es preventiva, es evitar que se ocurra este daño, ¿no? Porque una vez que ocurre un daño que se puede considerar grave, no se puede revertir o ya se generó un perjuicio. Entonces, la primera es la preventiva, ¿sí? Y procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible que se va a producir un daño, o hay que suspenderlo porque se puede agravar. Entonces, hay acciones que se pueden iniciar, por ejemplo, para que se dicte una medida cautelar en la cual se prohíba la aplicación de determinado producto o que se prohíba la aplicación en determinada zona. Esta es la parte preventiva del derecho civil, y las herramientas que se usan es el amparo, la medida cautelar o la acción preventiva. Después la reparación o la recomposición. En el caso de que se genere un daño ambiental, lo primero que hay que hacer es recomponer o volver las cosas al estado anterior. Y después, por último, la indemnización. Como el tema ambiental tiene doble cara, podemos decir, una es bifronte, se dice, se puede generar un daño al ambiente como bien jurídico colectivo, pero también se puede generar un daño a una persona individual o a un grupo de personas que se vieron afectadas en su patrimonio o en su salud de manera indirecta por ese daño ambiental que se generó. Por ejemplo, en una contaminación de una fábrica que contamina un curso de agua, bueno, hay que sanear ese río o ese curso de agua, pero si esa contaminación llega a un grupo de viviendas y desvaloriza el valor de la vivienda o genera alergia
en los chicos, o genera algún malestar de alguien que no puede trabajar porque se enferma, ahí hay un daño al ambiente, que es al curso de agua contaminado, pero también a las personas. Entonces eso genera una indemnización sustitutiva para el caso del ambiente y una indemnización por el menoscabo patrimonial para la persona que se vio afectada. Entonces, en materia de agroquímicos vemos que acá hay, el ejemplo que podemos dar es que de manera preventiva hay distintas causas que se han dado. Una es por falta de norma. Cuando no hay una ley, se han presentado medidas cautelares diciendo, bueno, que el juez determine tantos miles de metros de zona de exclusión o de no aplicación, porque no hay norma y nosotros consideramos que se tiene que, en base a este estudio, determinar tantos metros. Por deficiencia de norma, porque dicen, no, la norma no es buena, la norma establece 500 metros, pero debiera establecer 1090 y pico, porque hay un estudio sobre dispersión de núcleo de la Universidad de Córdoba, entonces no son 500, tienen que ser 1090. Y ahí un juez define, bueno, se pone en 1090 hasta tanto se demuestre que los 500 no afectan. O por regresión de la norma, porque se dicta una norma que dice, bueno, no, 500 metros es una barbaridad, la evidencia científica nos muestra que se puede ir a 100, haces una norma a 100 y se presenta una acción preventiva diciendo, no, esta norma es regresiva. Entonces hay que demostrar que los 100 no generan una situación de afectación al ambiente en lugar de los 500, ¿sí? Que no se disminuye el nivel de protección ambiental. Estos tres ejemplos se vienen dando en la provincia de Buenos Aires. Haya ordenanza o no haya ordenanza, esté la ley provincial con determinadas condiciones o no, se van presentando este tipo de acciones, ya sea por falta de norma, por deficiencia o considerándola regresiva. Y estos son algunos de los ejemplos. Uno es en el caso de Entre Ríos, que es el Foro Ecologista, que acá se estableció primero una medida cautelar, ¿sí? Después, una medida cautelar estableciendo metros alrededor de las escuelas. En Entre Ríos la legislación contempla distintas cuestiones, zonas urbanas, criaderos de pollo, cursos de agua, pero no tenía escuelas. Entonces se pide por una cautelar que se establezca una zona de exclusión, se establecen 1000 y 3000 metros. Sale un decreto y dice, estableciendo metros a partir de las escuelas, mucho menor a lo que decía la cautelar, se pide la inconstitucionalidad del decreto, se le hace lugar a la inconstitucionalidad del decreto, y después de esta inconstitucionalidad, que sale un nuevo decreto justificando por qué se habían establecido estos metros distintos a la cautelar, se establece una zona de exclusión de 100 y 500 metros y una zona de restricción de 500 y 3000, o sea, de una zona de amortiguamiento, se explica, se fundamenta con estudios, se hicieron muestras de derivas, y finalmente termina declarándose constitucional este decreto. Entonces acá es un claro ejemplo, no había normas, hay una medida cautelar, se establecen determinadas pautas, se hace un decreto, se declara inconstitucional porque no estaba justificado y podía ser regresivo, y luego otro decreto bien justificado y con información científica, y se declara constitucional. Bien, otro caso es un caso de Tandil, donde vivo yo y desde donde les hablo. Se presentó una medida cautelar también, prohibiendo una aplicación desde todo lo que era todos los puntos, de lo que podemos decir zonas sensibles. Pedían 2000 metros o 1090, el juez definió 500 metros, pero 500 metros de todo, de centros poblados, de cursos de agua, de establecimientos deportivos y educativos, de productoras de alimentos. Entonces, esto en general no lo van a ver, ¿no? ¿Sí? Se establecen determinadas cantidad de metros, pero se considera desde dónde. No es lo mismo una zona urbana que un curso de agua, o un arroyo, o una laguna, o un pozo de extracción para consumo. Entonces, es importante esta diferencia, pero bueno, el juez no la tuvo en cuenta y estableció una medida de 500 y mandó al municipio a trabajar y conformar una mesa de diálogo para modificar la ordenanza, porque según él es una ordenanza vieja. Pero bueno, se manda a establecer esta mesa de diálogo para una nueva ordenanza.
El otro caso, este es un caso en el cual, perdón, había norma, pero el juez considera que no es suficiente. Entonces mandan a trabajarlo con un grupo de, una mesa que dice, de diálogo que dice quiénes tienen que participar. Y después está el otro caso, que era sobre la regresión, que es un caso de Mar del Plata, en el cual una nueva ordenanza establecía, cambia la zona de exclusión de 1000 a 100 metros, y se plantea la regresión de la norma, y por lo tanto se volvió a la ordenanza anterior. Esto está en la Corte de la provincia. Y llegamos entonces a la responsabilidad penal por contaminación de residuos peligrosos, y esto es que hay una ley, que es la ley 24051, que es de residuos peligrosos, que cuando uno la ve dice es para industria, no le entra agro para nada, pero a partir del barrio Ituzaingó se toma esta ley y se considera, se considera que los productos que estén vencidos no dice, pero los productos que estén prohibidos o que se apliquen en aquellas áreas en las cuales no está permitido realizar aplicaciones, las zonas de exclusión o de resguardo, son considerados residuos peligrosos. Esta ley lo que hace es establecer las penas para las penas del artículo 200 del Código Penal, que son prisión y que es multa. Y también establece la responsabilidad de las personas jurídicas, que es la cláusula del actuar en obra del otro, y entonces cuando el acto es cometido por una persona jurídica o por una empresa, la pena se va a aplicar a todos, a directores, gerentes y demás. Bueno, entonces, esto es la única manera de hoy que entre algún tipo de responsabilidad penal, que tiene que tratarse de, tiene que ser una contaminación con residuos peligrosos, ¿sí? Entonces hoy le suena de exclusión o productos que estén prohibidos o podemos decir que también vencidos. Hay varios proyectos de reforma del Código Penal, entró uno ya hace varios años, no tiene estado parlamentario, pero sin embargo se han hecho distintos proyectos de ley penales ambientales, en los cuales en todos se considera la responsabilidad por el uso de productos que podrían ser peligrosos, y después no aclara, también establece la contaminación, no importa con qué tipo de producto o sustancia. O sea que si eso sale, si saliera alguno de estos proyectos, ya no importa si se trata de un residuo peligroso o no, más que para ver si es un agravante o no. Muchas de las fórmulas o de la manera en la cual se están escritos estos proyectos de ley es el que infringiera una norma provincial, nacional o provincial, y dentro de esta infringir una norma nacional o provincial podría entrar lo que es una aplicación sin el uso de receta fitosanitaria, ¿sí? O hacer también algún tipo de aplicación, digamos, el que haga una receta fitosanitaria que no esté autorizado. En el caso de la provincia de Buenos Aires eso no podría pasar, y creo que los expositores que sí lo van a poder aclarar, porque como es un sistema online, el ingeniero agrónomo tiene que estar registrado con su matrícula. Me quedan 10 minutos, Eugenia. Sí, termino. Joya. Este es un caso de responsabilidad penal, que es con lo que yo les dije primero, el caso del barrio Ituzaingó, donde se hacen aplicaciones fuera del radio permitido, o del espacio que estaba permitido, en una zona de exclusión y en la que estaban prohibidas expresamente las aplicaciones, y bueno, dijeron esto es un residuo peligroso, y se condenó a pena de prisión e inhabilitación a los productores agropecuarios y a un aeroaplicador. En el caso de la provincia de Buenos Aires hay algo más reciente, que es el caso de Cortese, que es lo deben conocer como Pergamino. En Pergamino se hicieron, en base a unos análisis o muestras de aguas en los cuales se consideró que había presencia de agroquímicos, y acá lo hago como un paréntesis porque está pasando lo mismo en Tandil y está pasando lo mismo en General Las Heras. La presencia de agroquímicos no es contaminación, sino que para que sea contaminación tiene que estar por encima de determinados niveles. Sin embargo, se genera tanto caos en la sociedad cuando se les dice que hay 33 agroquímicos en el agua para consumo, que es necesario aclarar, y también obviamente a los jueces, que puede caer en un fuero civil donde estos temas no hay fueros ambientales que estén
enterados de estos, donde hay que explicar qué son los límites detectables, qué son los límites de cuantificación y demás. Pero ahí tenemos estos antecedentes que nos preocupan, que la sola presencia, por más de que sean parte por billón y estén muy por debajo de lo que pueda hacer la ley, consideran que está contaminada. En el caso de Pergaminos, primero empezó todo con una medida cautelar, que después se fue ampliando en metros y se extendió a todo el partido. Hay una medida cautelar de no aplicación, pero además hay de principio de septiembre o fines de agosto, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento para funcionarios por la no fiscalización en las áreas que estaba permitida la aplicación, en las que no estaban permitidas la aplicación, porque antes ya había una ordenanza que establecía ciertas ciertas zonas de exclusión. Pero además también observan en esta resolución que no se contaba en el área municipal que tenía que fiscalizar antecedentes administrativos para las fumigaciones. Estos son los permisos. Hay algunos municipios que exigen que se les informen, o puede hacer una inspección y verificar si se están cumpliendo determinados requisitos. De todas maneras, la receta es algo que está exigido por la provincia, no por los municipios, pero bueno, se puede pedir, y si los fiscalizadores lo piden, y si no está, se eleva la sanción o la infracción a la provincia. Entonces, el tema que tenemos acá, en toda esta confusión y responsabilidad, es que va a haber una responsabilidad por un tema administrativo, una sanción administrativa si se incumple la norma de fitosanitarios de la provincia, ¿no? O alguna ordenanza, puede haber una sanción administrativa, aunque la ordenanza diga que no se puede aplicar en una zona y se puede aplicar una sanción administrativa por eso, ¿sí? Una multa, un apercibimiento, una suspensión de la actividad, una clausura del local, depende de cuál sea la sanción y quién la realice, ¿no? Eso es una sanción administrativa, pero eso no implica que no pueda hacerse también, o no pueda dar lugar a una responsabilidad civil o penal por daño ambiental, ¿sí? Que es independiente de la administrativa. La administrativa es una infracción a una norma, hay unas sanciones ahí establecidas, se hace un trámite o se abre un expediente administrativo y se establece una sanción si correspondiera. Y después tenemos la parte civil y la parte penal, ¿sí? Que fue lo que yo les comenté también antes. Para que se den este tipo de sanciones, puede haber, en lo penal se tiene que dar esta contaminación, pero en el tema o el riesgo de contaminación por el tipo de delito penal que es, pero en la parte civil y penal también se puede generar esto de medidas cautelares, aunque alguien esté haciendo una actividad lícita. Dentro de las buenas prácticas, alguien puede considerar que eso genere un impacto, o pueda generar un impacto al ambiente, e iniciar cualquier tipo de acción civil para suspender la actividad. Nosotros teníamos una formulita que decía, decime cuánto querés ganar, y yo te... me parece, no es para mí. Bueno, el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas también entra acá. Es importante que si hay un daño ambiental, está siempre la obligación de recomponer, y si no, está siempre el tema de la indemnización subsidiaria, ¿no? Y bueno, la exención de responsabilidad solo se producirá cuando se demuestre que se hayan adoptado las medidas para evitar generar ese daño, y que no corresponde a uno, que fue por culpa de un tercero. Bueno, competencia judicial será la que corresponde a las reglas ordinarias. Esto quiere decir que es raro que no debiera ir a la justicia federal, ¿sí? Porque son cuestiones locales, salvo que se haga alguna contaminación de un curso de agua, por ejemplo, que sea interjurisdiccional, o intervengan otras provincias. Entonces, como resumen y recomendación, considerar para evitar sanciones administrativas y cualquiera que pueda derivar de las civiles o las penales. Considerar siempre las distancias de aplicación, las zonas de exclusión y los amortiguamientos, los tipos de productos a utilizar, sobre todo en zonas cercanas a áreas sensibles, y los productos a utilizar es por si hay algún tipo de norma que está estableciendo diferencia en la categoría de productos que se pueden usar, clase 3 y 4 en un área y en determinados metros, y el resto
después en lo que sería una zona libre, ¿no? En la zona de amortiguamiento en general se especifica clase 3 y 4. Observar siempre las condiciones de aplicación, viento, temperatura, humedad, dejar asentadas estas condiciones, de esta recomendación de cuáles son las condiciones que tienen que utilizar, cuáles son las buenas prácticas. En el caso que se exija permiso para, o aviso, cumplir con este aviso previo, no utilizar los productos cuando están prohibidos o cuando están restringidos, como pasó con el 2.4D, ahora está prohibido a nivel nacional, pero cuando se hacen restricciones de uso de determinados productos, también tenerlos en cuenta. Exigencia de receta fitosanitaria para la compra y para la aplicación de los productos fitosanitarios, obviamente que siempre la receta tiene que estar hecha por un profesional matriculado. El lavado a presión o triple lavado de los envases vacíos, ya sea a cargo del aplicador o sea a cargo del productor, y la entrega de los envases en los centros de acopio transitorios o en los centros de acopio primarios, y el almacenamiento en un lugar adecuado. La receta, pues en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es online, tiene un campo para recomendaciones en el cual legalmente siempre se sugiere que se pongan lo mayor posible para que se resguarde de responsabilidad el ingeniero agrónomo matriculado. Bueno, les dejo mis datos y disculpa que me pasé unos minutitos. Cualquier consulta, estoy disponible. No, está bien. Nada, te pasaste 2 minutitos, así que está perfecto, Eugenia. A ver, ahora los vuelvo a ver. Dale. Ahí está. Veo que tengo preguntas en el chat, no sé si querés que las vaya leyendo yo o me las quieren ir haciendo. Nosotros te las leemos, Dale. Eugenia, si querés, porque Diciendo. algunas fueron en privado también. Dale ese si querés. Bueno, acá hay una pregunta sobre la ley pampeana, la 3288, que prohíbe el uso de productos fitosanitarios sin receta que no sean de venta libre. ¿Ustedes tienen ahí en Provincia de Buenos Aires detectado cuáles son los productos de venta libre y cuáles no? ¿O son todos con receta? En Provincia de Buenos Aires hay resoluciones que después que se fue y se vino. Primero era que todos los productos tenían que tener, después se dijo que solamente los clase 3 y clase 4 podían estar con remito y el resto tenía que ser de venta libre. Yo busqué en la ley si tenía un glosario, porque la ley es sumamente completa, en cuanto a glosario, parece un diccionario porque define producto. Entonces, como si no se entendiera lo que es, pero no está producto de venta libre, con lo cual entiendo que todo lo que se esté vendiendo en una agronomía tiene que ser hecho con receta, con una distribuidora, comercializadora, eso no es de venta libre. Perfecto. Hay otra pregunta que es sobre Provincia de Buenos Aires. Si el productor hace aplicaciones solo en campo propio, ¿necesita estar habilitado como aplicador? La ley de la Provincia de Buenos Aires dice empresa aplicadora. Por ende, si no está registrado y tiene alguna infracción o sanción, se podría ir por ahí. Sin embargo, muchos municipios han exigido que los mismos productores son los que el que tenga cualquier equipo aplicador tenga que estar registrado. ¿Me explico? Los municipios han creado registros también. En registros municipales. Está claro. Bien. Y en el caso de La Pampa, pensando que hay mayoría de colegas pampeanos acá. Y el caso de La Pampa no recuerdo cómo es. Habría que ver si dice empresa aplicador o aplicador, pero habla de registros generales, todavía no están creados. Tal vez habría que ver ahí. Perfecto. Si te puedo dar una mano con el tema de los aplicadores que hacen campo propio, hay que tener en cuenta que no pueden prestar un servicio a terceros, pero nada, ni uno, es solo campo propio. Igual también se exige que tengan el carnet habilitante para el operador. No tienen la obligación de estar inscriptos, pero sí, o sea, podrían estar inscriptos. Perfecto. En La Pampa entiendo que tu respuesta, Eugenia, fue en función de la ley 3288. Con respecto a la ley anterior, todos los equipos deben estar registrados. Entonces es probable que sea exactamente igual.
seguramente, pero bueno. No Me van a volver a... hubiera dicho eso, pero me hiciste dudar cuando dijiste exactamente lo que decía la ley, por eso no quise Sí. errarle. Lee la que sigue. ¿Sí? Sí. En los vacíos legales, por ejemplo, la aplicación de fitosanitarios en parques industriales o zonas forestales sin fin productivo, donde el que pide el servicio no es productor. ¿Cómo se asesora con un ingeniero? ¿Cómo es la forma de la aplicación? O sea, cuando, por ejemplo, aplicar una zona parquizada que tenés que aplicar, ¿necesitas la receta en provincia de Buenos Aires o no? ¿Cómo se ampara? A ver, si es una... primero hay que definir, no importa Un el parque de una destino. estancia. No importa Por el ejemplo, un destino. parque de una estancia. ¿Cómo? Por ejemplo, un parque de una estancia donde tenés un parque de nada, 15, 20 hectáreas, que muchos parques son aplicados para que no tengan malezas, por ejemplo. Sí, o canchas de golf. ¿Cómo lo Eso ampara es la lo que ley? pasa. Cancha de golf. Sí, exacto. Bueno, en principio no importa el destino, lo que importa es la zona en la que estás aplicando, ¿sí? Y el tipo de aplicación que es. O sea, si es una aplicación, en el caso de La Pampa lo diferencia entre aplicaciones y de hecho receta urbana y receta rural, lo diferencia. La provincia de Buenos Aires no hace esta diferencia, pero el tema que está en la provincia de Buenos Aires es que hay mucha ordenanza, entonces hay que ver caso por caso, ¿sí? ¿Cuál es porque la ley de la provincia de Buenos Aires es vieja y lo único que establece es la prohibición de aplicación aérea a 2.000 metros de centros poblados. Entonces, después vos tenés muchas ordenanzas municipales que están estableciendo distintas condiciones. Entonces hay que ver en qué área está, ¿sí? No sé si es provincia de Buenos Aires Sí, lo que me preguntan. perdón, la pregunta esa es de Fernanda Mena, ella es matriculada en Chubut, por lo que dijo en el inicio, y la pregunta era más apuntada si la receta ampara o complica al ingeniero agrónomo que asesora esa aplicación, si no es un productor el que está detrás. No. Si no hay un productor, no. No importa quién lo contrate. Tiene que ¿Esa haber es la una pregunta? receta. Sí, la pregunta es si la aplicación es sin fines productivos y hay un asesor agronómico, si la receta complica o ampara al asesor en esos casos. Lo lógico sería que ampare al asesor. Es su herramienta de... Sí, por supuesto que si tiene que tener receta agronómica, lo tiene que hacer con un matriculado. No, perdón que interrumpa. La pregunta va apuntada porque hay tanto vacío legal en eso que, por ejemplo, la receta agronómica en Chubut te pide número de RENSPA y que el establecimiento que va a recibir la aplicación esté inscripto. Pero cuando uno se quiere inscribir en el registro que tiene Chubut de los aplicadores, de los usuarios y de los manipuladores, no tenemos RENSPA porque no somos productores y el RENSPA es para productores. Entonces ya esa es la primer limitante que uno tiene. Y después, cuando vos querés hacer la receta y decir, bueno, voy a aplicar tal producto para eucalipto, no hay nada habilitado para eucalipto, o no hay nada habilitado para olmos, o no hay nada habilitado para frambuesas. Entonces vos decís, no sé si me conviene o no hacer la receta, si complico o no. A eso Sí, va la pregunta. Entiendo. Sí, claramente. A ver, no hay caso, porque esa es una pregunta que, no esto de que no están en el RESPA, pero no hay, o yo no conozco, no puedo decir que no hay, no conozco algunos casos o antecedentes por responsabilidad por haber aplicado un producto que no tenía el certificado de uso y aplicación para ese cultivo. ¿Sí? Lo hago extensivo doy el ejemplo de cultivos extensivos, que es con lo que más me consulta. Entonces, por ejemplo, hoy me preguntaron glifo para cebada. Entonces, para emparejar un cultivo. Entonces, bueno, si no está registrado, no lo puedes utilizar. No hay casos, y no conozco casos de responsabilidad. Los casos de responsabilidad que se dan son por deriva, por uso de productos prohibidos, por malas aplicaciones, por deriva, por contaminación de cursos de agua, por presencia de agroquímicos en agua, pero no se mira qué producto se utilizó en ese cultivo cuando se haya generado el daño ambiental, ¿se entiende? O la contaminación. Perfecto. Es un tema, hay dos temas ahí, me parece, Fernanda, te hablo de mi conocimiento.
dos cuestiones que tienen que ver con la existencia de la receta para fines que no sean productivos, y eso calculo que va a depender de cada provincia o de cada hasta municipio, como dice Eugenia en el caso de Buenos Aires. Y en el caso del registro de uso de los productos es un tema, copio lo que dice Eugenia, de que no hay antecedentes y es un problema. La Comisión de Fitosanitarios de la Federación de Agrónomos está trabajando en esa problemática a nivel nacional, digamos, porque es un problema la falta de registro de algunos productos, sobre todo en cultivos menores. Pero bueno, por lo que dice Eugenia, el antecedente, o mejor dicho, no hay existencia de antecedentes que compliquen esa situación. Sí, y un comentario es que en la provincia de Buenos Aires la receta online, lo que nos dicen los matriculados es que no aparecen directamente los productos para esos cultivos, que por más en la práctica lo estén utilizando, si no está registrado no aparece en el listado, y eso por ahí después lo pueden comentar un poco más, pero sí. Después está la resolución de SENASA para la ampliación de registros de cultivos menores. Alberto levantó bueno, la es un mano. trámite que hay que hacer. Puntualmente Eugenia iba a hacer ese comentario. Estábamos laburando desde el CIAFA, está la resolución, la 829 de SENASA, que es ampliación de uso para cultivos menores, que hay productos que se usan, que no tienen registro para cultivos, pero son de uso común porque no existe otro producto que lo reemplace. Se trabaja mucho, o sea, el cultivo, la resolución es muy clara y allana bastante el camino, porque aparte esa ampliación de uso la puede pedir, no sé, desde una cooperativa hasta un grupo de una asociación de productores, o hay un caso de arándanos que pidieron ampliación de uso también de productos, y nosotros hicimos un trabajo con el tema de arveja, garbanzo y lenteja, por ejemplo, que había pletodín que no tiene registro y todo lo demás. Así que, y nosotros, cuando tenemos ese problema que no hay un producto que no tiene, porque a veces no tienen registro porque no son económicamente rentables para las empresas registrarlos, y la ampliación de uso es mucho más fácil porque se puede usar bibliografía o sea, digamos, o información o de otro país o de otro lugar, y se allana bastante el camino con ese tema, y si no lo que usamos, no sé, Eugenia, a veces la ley la 5770, que es una ley viejísima, pero que dice que en caso de no existir un producto registrado, o sea, para controlar una plaga se puede usar un producto que no, o sea, un método que no tenga registro siempre y cuando sea prescripto por un agrónomo matriculado. Entonces, más allá de que es muy viejo y habla de métodos y no de productos, o sea, toda práctica no, o sea, desvío de uso es toda práctica no autorizada, o sea que si no tiene registro o no, para el momento que usa ese producto y todo es un desvío de uso, pero tratamos de hacer un poquito de agronomía y ir buscándole la vuelta por ese lado nosotros. Perfecto. Hay varias preguntas relacionadas a recetas y El tema es. las Sí. vamos a filtrar un poco y vamos a ir más sobre la legislación. Creo que seguía la de, hay alguien que pregunta, es una pregunta muy amplia, es sobre la Ley General de Ambiente. Sigue esa, ¿no? Ese, la Ley Sí. General de Ambiente 25675, Eugenia. Bueno, la Ley General del Ambiente es una ley de presupuestos mínimos, es la ley madre, podemos decir, el paraguas de todas las leyes, y establece varias cuestiones. Primero define daño ambiental, yo hoy no la mencioné en particular para no generarles más matetes, de hecho intenté no poner números de normas, pero sí es la ley que define qué es daño ambiental, establece responsabilidades, establece la importancia de recomponer, establece la fuerza pericial de los informes técnicos que estén elaborados por organismos del Estado o otras cuestiones, es sumamente importante y es lo que da la pauta del daño ambiental. Incluso establece algunas cuestiones hasta procesales, como las que les dije de la competencia, de qué tribunales entran. Es una ley de presupuestos mínimos. Eugenia, hay varias preguntas que, o sea, van de la mano de los productos que no están registrados para un cultivo. Ahí justo Alberto decía lo del cletodín en arveja. Y además productos que no están registrados, pero se usan en barbecho largo y se están haciendo registros, se están actualizando varios registros. ¿Cómo lo manejan ustedes a eso, o sea, dentro de la receta? ¿Qué pasa si un asesor receta un producto que se puede usar y no está registrado? ¿De quién es la culpa ahí? A ver, es una mala práctica. En la práctica yo no conozco, como decía hoy, temas de responsabilidad sobre eso, porque para que haya algún tipo de responsabilidad por alguna infracción de esas, tiene que haber una denuncia o una inspección.
Entonces, no sé, Alberto, si vos querés complementar algo. En la receta, cuando la haces online, no No, aparece el producto. no, en realidad, a ver, por ejemplo, por ahí, no sé, Ezequiel, si la pregunta va, el desvío de uso más común que se hace es atracina en soja. La atracina no tiene registro para soja y se usa para barbecho de soja, que incluso a veces leyendo el marbete uno ve que si toma determinada distancia en tiempo, en días, incluso un marbete te lo permite. Nosotros cuando hacemos la receta online, después lo vemos, o sea, nosotros nos da la oportunidad de poner presiembra barbecho, en el cual no se especifica qué cultivo va, pero bueno, Claro. es un desvío de uso. Lo que sí nosotros pregonamos mucho desde el colegio es lo siguiente, a ver, toda práctica no autorizada es un desvío de uso, ¿no? O sea, pero sí, una cosa es un desvío de uso que tiene defensa y otra cosa un desvío de uso que no tiene defensa. Por ejemplo, atracina en soja no tiene defensa porque vos es un cultivo extensivo donde tenés un montón de productos que reemplazan, incluso tenés, por ejemplo, metribuzin, que es de la misma familia que la atracina, y es selectivo de soja, y Está está registrado. posicionado, está registrado para soja, ¿no? Sí, sí, sí. Otro tema puntual, por ahí lo que decía Eugenia, nosotros, desde la receta, por ahí después hago un comentario un poquito más extenso, pero por ejemplo, hay una ordenanza municipal que hay una zona buffer en la cual no me permite usar un banda amarilla y teníamos oruga desgranadora en trigo y se usó coraje que es banda verde y ahí hiciste un desvío de uso pero para no infringir la ordenanza y que no nos pase lo que decía Eugenia, que es perfecto, o sea, nosotros tenemos claro que no podemos recetar una banda que no está permitida por ordenanza. Entonces, volvemos a lo mismo, tenemos una ordenanza que nos quita el método oficial para controlar una plaga y hacemos agronomía y es un desvío de uso que podemos defenderlo, lo hablamos con la parte de legales del colegio y vos lo podés defender. Mirá, estoy usando otra banda, una banda mucho más, no sé, pasó este año con el tema del pulgón en sorgo, que se usó Transfort, que es banda verde, cuando no tiene registro para el pulgón en sorgo, y la opción era o eso o clorpirifos, que es un producto que va a la prohibición. Entonces, lo que siempre tratamos nosotros de que tengan todos claros es que si uno va a hacer un desvío de uso, sea consciente del desvío de uso que está haciendo. ¿Está? O sea, para decir, bueno, mira, acá hice agronomía, o sea, o no, y si tiene justificación o no. Entonces, como hablábamos de, no sé, garbanzo, lenteja, no hay otro producto que no sea cletoín para controlar gramíneas, y el cletoín no tiene registro porque como no es, pasa mucho también en horticultura, pasa mucho en intensivos. Por eso la resolución 829 está buena y es clara para elaborar en eso, para ir generando ampliaciones de uso. Nosotros los manejamos de esa manera. Después cuando veamos cómo se hace la receta, a ver, tenemos claro que, o sea, práctica no autorizada, desvío de uso, eso lo tenemos claro, lo que también tratamos obviamente, tratamos no hay que hacer desvío de uso groseros. Esto si a mí vienen y me preguntan por qué usaste atracina en soja, la única respuesta es el punto de vista económico. ¿Está? Perfecto. Alberto, O sea, perdón, sí. me parece que se entendió el concepto, perdón que te corte, quiero terminar, No, no, cerrar la no. parte de Eugenia y probablemente este debate se vuelva a abrir luego de tu exposición. Fue muy claro, me parece que viene del punto me gustó la frase que dijiste de hacer agronomía, parece que esa en parte siempre es nuestra mejor arma de defensa. Quedaban dos bien de legislación para Eugenia, una era la de sobre el principio precautorio, ahora la perdí. ¿Cómo impacta el principio precautorio sobre las responsabilidades que implica la receta? No es el principio. El principio precautorio se utiliza para establecer, por ejemplo, áreas de exclusión o prohibición de determinados productos. La receta, si está dentro de norma, no va a haber responsabilidad dentro de norma y siguiendo las buenas prácticas, ¿no? Tienen que observar siempre las normas municipales, si requiere presencia del ingeniero agrónomo, provincial y nacional, pero no el principio precautorio ahí no, porque están ejerciendo una actividad lícita, la profesión. El principio precautorio va sobre sobre la prohibición de la aplicación, el uso de determinados productos, o las condiciones de. Perfecto. Y hay una de Octavio Pérez Pardo, es el presidente de nuestra Federación de Esa, Agrónomos, que está buena. Nico. Si compartís la idea de legislar una norma nacional de presupuestos mínimos sobre uso responsable de fitosanitarios. Sí, pero nada garantiza que si hay una ley de presupuestos mínimos que establezca menos metros de aplicación, por ejemplo, o condiciones que ya tienen las provincias,
las provincias vayan a ajustar. O sea, la ley de presupuestos mínimos va a llegar algo tarde, porque ya hay muchas provincias como Córdoba que tienen normas que son completas y que son adecuadas, ¿no? Que establecen receta, que establecen diferencias en las zonas de aplicación, pero bueno, por sobre otras provincias, como sería la de Buenos Aires, que está más retrasada, va a estar estableciendo algunas pautas mínimas. Nada garantiza que si estas pautas mínimas, que las provincias o los municipios se ajusten o bajen a las pautas mínimas de nación, van a seguir con lo que tienen. ¿Sí? Pero, sí, porque es un mensaje, me parece que es importante por eso, ¿no? Pues establece las pautas y es algo que está consensuado, ese mínimo está consensuado. Gracias, Eugenia. Seguimos con la presentación de... No Sí. sé, te dejo el orden ahí. Muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias, por Eugenia. tu presentación. No, un solo comentario Ahora, que me lleva un minuto y para reforzar lo de Alberto, para que quede claro, las inspecciones cuando se hacen y se van a ver la aplicación, se pide la receta y se ve que qué producto se está utilizando, pero no se hace ese macheo entre producto y cultivo. Eso no significa que no haya que, digamos, actuar como sugirió Alberto, ¿sí? Pero no, eso es lo que no hay caso, solo para dejarlo, o no conozco casos. En provincia de Buenos Aires. Sobre eso. Eso en provincia de Buenos Aires. Sí, por supuesto. Muchas gracias. muchas gracias, Eugenia. Bueno, vamos a continuar, así no dilatamos tanto el tiempo del taller. Vamos a seguir con experiencias en la implementación de la receta agronómica en provincias vecinas. Le damos la palabra a Alberto Daniel Preano, que